Bienvenido a Chavarín Velasco en tus manos, una plataforma en línea que te acerca a herramientas útiles para impulsar tu carrera y tener una vida más plena y consciente. Adelante, desarrolla tu potencial. Bienvenido al webinar gratuito Comunicación durante una crisis, impartido por Manuel Chavarín Millán, director general de nuestra firma Chavarín Velasco Consultores. Estamos transmitiendo a través de una plataforma que se llama Zoom. Y como sabes, aquí en esta plataforma, hay en la parte de abajo de tu pantalla, hay una sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar hablando de el tema de comunicación en crisis y seguramente van a surgir por ahí algunas dudas sobre cosas que han ocurrido en tu empresa, de cómo ven la situación y a lo mejor tienen algunas dudas de qué hacer. Al final del webinar voy a dejar yo aproximadamente 10-15 minutos para aclarar algunas dudas que tuvieran. Entonces, a través de ese espacio de preguntas o comentarios, pueden mandar estas preguntas y a mí el equipo de Chavarín Velasco, pues me va a estar pasando las preguntas. Otra cosa, me encantaría para sentir pues que no estoy, ¿cómo se dice?, predicando en el desierto, que nos avisen de qué ciudad, de qué empresa nos están viendo. Y esto nos va a servir para saber pues cuántas personas están conectadas. No se preocupen, ya saben que es un webinar gratuito. Lo que queremos nosotros es más que nada saber hasta dónde estamos llegando a través de esta experiencia, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar, les voy a explicar más o menos el contenido. Como la mayoría de ustedes saben, este webinar lo dimos el miércoles pasado, pero muchas personas nos comentaron que por problemas de agenda, etcétera, no pudieron conectarse. Entonces, este webinar es el mismo que transmitimos, bueno, no es una grabación, estamos en vivo transmitiendo, pero el contenido es el mismo del miércoles pasado. Y mañana miércoles, hoy es martes, mañana miércoles vamos a tener la continuación, digamos, la segunda parte del tema de comunicación durante una crisis. El día de mañana vamos a tener ya la aplicación práctica, vamos a discutir algunos casos de lo que ustedes nos manden. Todos ustedes tienen la oportunidad de mandarnos a lo mejor preguntas muy específicas. Si el día de hoy no fuera suficiente el tiempo, no se preocupen. Mañana le vamos a entrar a fondo y vamos a poder resolver todas las dudas. Inclusive voy a poder poner ejemplos de diálogos, de comunicaciones, para que todo esto quede pues súper claro, ¿no? Que es el propósito. El día de hoy vamos a estar hablando, primero voy a definir algunos términos, porque fíjense que algo que yo he notado que ocurre actualmente es que tenemos un problema no de falta de información, sino de sobreinformación. Es decir, hay demasiada información en el ambiente. Y eso hace, hay un dicho en psicología muy famoso que habla de las masas, ¿no? De cómo a veces nos comportamos como hacen los demás. El dicho es, chango ve, chango hace. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos tanta información, nos llega tanta información, que muchas veces esa información es alarmante. Es una información que si pusiéramos nosotros atención en toda la información que nos llega y tomáramos acción con toda la información que nos llega ahorita con el fenómeno de la pandemia, ¿no? Ya nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? De entrada ya estaríamos todos sepultados en papel higiénico y pues ¿para qué? Pues para nada, pero hay demasiada información. Entonces, cuando hablamos de comunicación en crisis, pues es importante definir
los términos. Y vamos a empezar por ahí, luego les voy a explicar a grandes rasgos, porque ustedes todos yo creo que se imaginan, ¿verdad? Que el tema de comunicación durante una crisis, pues por ejemplo, yo que estuve durante 8 años con una responsabilidad muy fuerte en un corporativo grande, eh, pues llevé entrenamientos de días, ¿no? De todos estos temas. Entonces yo estoy tratando de hacer como encapsular lo más relevante, lo más útil, como algunas perlas, ¿no? De información que creo yo que te pueden servir mucho. Entonces, vamos a hablar de los pasos del desarrollo del proceso de comunicación en una crisis. El día de mañana, pues ya le vamos a entrar a los ejemplos, ¿no? De aplicaciones prácticas y todo. Hoy va a ser más como una explicación en general de lo básico que debes tú saber sobre comunicación durante una crisis. Y al final te digo, pues si mandas tus preguntas, al final voy a dejar un tiempo para responder las dudas que pudieran surgir. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar por el principio, porque se escucha mucho la palabra ahorita que estamos en una crisis, por ejemplo, ¿no? O en un riesgo, o en un incidente. Y hay que entender estas definiciones y aclarar también que para diferentes personas este mismo fenómeno se vive, se experimenta de una manera totalmente diferente. Y les pongo un ejemplo súper básico. Nosotros ahora, derivado de esta situación, tuvimos que comprar tecnología para mejorar las transmisiones que hacemos a distancia, invertimos en equipos y todo esto, ¿no? Ya los teníamos, pero quisimos comprar, digamos, la última generación. Y si tú entras a un sitio o vas a una tienda ahorita en Estados Unidos o en México para comprar tecnología de videoconferencia, no hay. Entonces tú te puedes imaginar, no, bueno, esto nos está afectando negativamente a todos o nos está afectando igual a todos. No es cierto. Las compañías que venden videocámaras, tal vez este año va a ser el mejor año en su historia. Nunca se hubieran imaginado las ventas que están teniendo. Si tú entras por ejemplo, en sitios como Amazon, los precios de los equipos están triplicados o cuadruplicados y no hay. Entonces, de ese tamaño es el hecho de que para cada empresa es diferente. Y te pongo otro ejemplo. Para la industria hotelera es un caos. Es la tormenta perfecta, ¿no? O sea, no hay reservaciones, no hay vuelos, hay cancelaciones, hay cuartos vacíos. Nadie piensa ahorita en ir a una alberca, a un hotel, a una playa. No se puede. Imagínate, ¿no? Para la industria de turismo, restaurantera, etcétera. Entonces, según la industria en la que nos movamos, el impacto va a ser diferente. Entonces, quiero hacer esta aclaración, ¿no? Para algunas personas, la situación que estamos viviendo ahorita es un riesgo. Para otras, ya es una crisis. Para otras puede ser un incidente. Y entonces vamos a empezar. Ahora, ¿qué vamos a tomar como fiel de la balanza para determinar si esto es un incidente, un riesgo o una crisis? Bueno, para cada empresa, ¿no? Ya expliqué que puede ser diferente según el tipo de empresa. Pero lo que vamos a tomar como el fiel de la balanza, lo que nos va a indicar, son las pérdidas significativas o la posibilidad de seguir operando, ¿sí? Eso va a ser lo que nos va a indicar si una situación puede ser un incidente, un riesgo o una crisis. Entonces, un incidente, ¿qué es? Un incidente es algo que no salió como se esperaba, pero cuyo impacto no afecta a la organización como un todo. Eso sería un incidente. Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un restaurante, un cliente que entra al restaurante y tiene un accidente dentro de las instalaciones del restaurante, pues es un incidente.
se puede manejar, puede quedar ahí con un buen manejo del gerente, de los meseros, pues ahí puede quedar esa situación. Entonces, ¿qué hacemos en un incidente? Pues la obligación es atender con celeridad y acotar el impacto, ¿verdad? Tratar de que ahí en ese momento el cliente se vaya pensando, ay, bueno, pues sí, mira, me caí, pero me atendieron súper bien, se preocuparon, no sé, no me cobraron el postre, lo que sea, ¿verdad? O me dieron un regalo, no sé. Se puede atender y se debe atender en el momento. Ese es un incidente. Ahora, un riesgo. Un riesgo es un incidente que potencialmente puede evolucionar y afectar nuestra reputación, nuestras utilidades, la vida de personas. Es un riesgo. Para muchas empresas, por ejemplo, el fenómeno este de la pandemia es un riesgo. Si te fijas, hay diferentes etapas según la Secretaría de Salud en México. Fue definiendo, estamos en etapa 1, vamos a la etapa 2, vamos a la etapa 3. Entonces, vamos pasando de probablemente casos aislados a situaciones en donde ya hay un riesgo. Para muchas empresas, por ejemplo, piensa en la hotelería, ahorita ya es una crisis. Pero piensa en una empresa que probablemente por el tipo de operación que tiene, pues pueden seguir operando, deben seguir operando, inclusive tal. Para esas empresas puede ser un riesgo, lo que para otras es una crisis. En un riesgo, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización? En un riesgo, ¿qué se debe hacer? Alertar, orientar y educar y modificar hábitos. Por eso digo que a lo mejor a nivel nacional, si nosotros nos ponemos a pensar a nivel nacional, no estamos viviendo la crisis todavía, estamos viviendo un riesgo. Por eso ahorita estamos en la etapa de lávate las manos, ¿verdad? Aprende a no tocar a las personas, no vayas a lugares, cambiar hábitos, educarnos. Todos nosotros en esta etapa estamos aprendiendo a lavarnos las manos y todo, ¿verdad? Creíamos que sabíamos mucho, pero no es así. Entonces, en un riesgo eso es lo que pasa. Nos educan, modifican nuestros hábitos. Ahora vamos a entrar en qué es una crisis. Una crisis es algo que está ocurriendo ya y que si no se atiende va a arruinar tu reputación o te va a impedir seguir operando, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa telefónica, por ejemplo, y una crisis podría ser, oye, pierdes el título de concesión, ¿verdad? Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México ya te impide seguir operando. O una crisis también podría ser que existan pérdidas humanas, ¿sí? Eso puede ser una crisis. O a lo mejor no pérdidas humanas, pero grandes pérdidas comerciales. Por ejemplo, en este tema, una empresa que pues abrió brecha, ¿verdad? En el tema de manejo de crisis y que popularizó, casi les podría decir, este tema de cómo es el manejo, fue Johnson Johnson cuando tuvo un incidente de que una persona no identificada envenenó unos frasquitos de Tylenol. Entonces ellos hicieron un muy buen manejo de esa situación que no era, o sea, murieron, no sé, creo que 5 personas, ¿verdad? Que vamos a decirlo así, o sea, no es nada para el universo de, creo que 30 millones de frascos había en el mercado en ese momento. Sin embargo, hicieron un abordaje muy grande debido a la importancia de las pérdidas humanas que les impidió, fíjense, no tuvieron pérdidas, o sea, recuperaron su posición de mercado al 95% en 7 meses. Para el tipo de crisis que vivieron, pues se manejó súper bien. Entonces, vamos a estar compartiendo experiencias, ejemplos también para poder transmitir esta información. El enfoque que le vamos a dar a esta información de comunicación durante una crisis va a ser un enfoque hacia la empresa, porque esto se puede enfocar
hacia un país o se puede enfocar hacia una persona, ¿verdad? Todos sabemos los casos de, por ejemplo, famosísimos deportistas que son encontrados consumiendo drogas, pues para ellos es una crisis y se aplican más o menos los mismos principios, pero no. Nuestro enfoque el día de hoy va a ser en una empresa. ¿Cómo afecta una crisis de comunicación en una empresa? ¿Cómo es esta afectación? Y a mí una de las definiciones que más me gusta de empresa es una de un comunicólogo muy prestigiado en España que se llama Joan Costa. Joan Costa escribió un libro que se llama Comunicación Corporativa en el siglo XXI. Muy interesante el libro, son indirectas para los que les guste la lectura. Es un libro técnico sobre comunicación corporativa, pero es un libro muy interesante. Y ahí él da una definición de lo que es una empresa. Según Joan Costa, una empresa es una serie de conversaciones que se dan para lograr un objetivo. Esa es una definición de empresa. Y a mí me parece muy interesante, sobre todo en el tema de manejo de crisis, porque si tú te fijas, Joan Costa, perdón, centra la definición de lo que es una empresa en la comunicación. Y mucho de lo que sucede en una organización, si no todo, depende de cómo manejamos la comunicación, particularmente la comunicación durante una crisis. Depende muchísimo de las palabras que usamos, el enfoque que damos, todo esto. Una empresa típicamente, pues se define, por ejemplo, si nos vamos al enfoque de producción, pues una empresa son herramientas, producto, materia prima, procedimientos que nos da un producto. Es desde el enfoque de producción, ¿verdad? Desde el enfoque humano, de recursos humanos, una empresa también se podría definir. Se definiría como un grupo de personas, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo para producir algo, hacer algo, para lograr un objetivo y tal, tal. Pero es bien interesante el enfoque de Joan Costa porque él nos invita a reflexionar sobre esto. Nos dice, si el día de mañana una empresa, en lugar de hacer, por ejemplo, papel, hiciera dulces, desaparece la empresa. Es decir, si nosotros cambiamos totalmente el producto, las máquinas, la materia prima, desaparece la empresa y la respuesta es no. Si cambiamos a la gente, hoy trabajamos 1000, mañana nos dicen a los 1000, fuera los 1000, entran otros 1000. Desaparece la empresa. Pues a lo mejor los primeros días, semanas o meses no va a ser la misma productividad, pero finalmente la empresa no desaparece. Pero si piensa en esto, si quitas tú la comunicación, las conversaciones que hay en tu empresa, ¿podría existir tu empresa? Y eso es a lo que nos invita a reflexionar Joan Costa, ¿no? La importancia de la comunicación. Y bueno, vamos a estar centrando lo que yo comparta con ustedes en la empresa, ¿verdad? Y la empresa tiene diferentes públicos, tiene públicos adentro y tiene públicos afuera. Y a todos esos públicos debemos comunicar. Y cuando hablamos de manejo de comunicación durante una crisis, estamos hablando de comunicar con todos los públicos, porque todos los públicos son importantes para la empresa. Aquí puedes ver un diagrama. Y en ese diagrama, en el centro del diagrama está la palabra empresa. O sea, ahí están ustedes, tu empresa. Y si nos vamos así como en un reloj de las 12 hacia la 1, etcétera, vamos a ver que dentro de los públicos externos tenemos a los proveedores, tenemos a la sociedad, tenemos al gobierno. Piensen en la crisis actual, ¿eh? Piensen. Tenemos a acreedores, tenemos accionistas, tenemos clientes. Dentro de los públicos internos tenemos dueños, gerencia, empleados. Fíjate, piensa en el fenómeno que estamos experimentando.
Ahorita, por ejemplo, oye, ¿pagamos la renta o no pagamos la renta? ¿Qué conversación vamos a tener con la persona que nos renta el edificio? Hay un decreto ahorita en Baja California, ¿no? Por si no te ha llegado la información de que se puede postergar la renta de abril y mayo. Entonces, ¿cómo vamos a platicar con los acreedores? ¿Cómo vamos a platicar con este socio que es el que nos renta el edificio? ¿No? Los empleados, la gerencia, los que se van a ir a trabajar a sus casas, los que se van a quedar en la oficina, los que van a venir a la línea de producción, porque el producto que estamos haciendo pues no puede parar, ¿verdad? Entonces, es interesante seleccionar los mensajes para cada uno de estos públicos y de eso vamos a hablar en este tema. Y es bien interesante porque cada público, te puse aquí este diagrama, cada público tiene diferentes necesidades. A mí me encanta esta matriz porque de lo que nos habla es de a cada público, cómo lo hacemos feliz, cómo lo tenemos satisfecho. Si te fijas en el primer renglón, en el centro está la palabra clientes e intermediarios. Y a la izquierda de tu pantalla viene satisfacción de los públicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nuestros clientes e intermediarios, ¿cómo se van a sentir satisfechos? Si tienen un producto rápido o un servicio rápido, ¿verdad? Si está bien hecho, si es barato y si es fácil. Así están satisfechos los clientes. Los empleados, ¿cómo están satisfechos? Pues si tienen un propósito claro en la organización, ¿verdad? Si ven hacia dónde van a llegar en la organización, si les damos nuestra atención, si hay un desarrollo de sus habilidades, es decir, si un empleado ve que en la empresa cada vez va aprendiendo cosas nuevas y se va desarrollando, se va a quedar con nosotros. Del lado derecho, vemos lo que nos dan. Por ejemplo, los clientes, fíjate. Si tú le das rapidez, un producto bueno, que es barato y que es fácil de usar, ¿qué te va a dar? Te va a dar su confianza, te va a dar su lealtad como cliente, te va a dar utilidades, ¿verdad? Y te va a permitir crecer. Los empleados, ¿qué te dan si tú les das propósito, atención? Te van a dar manos, corazón, mente de obra y voces. Y eso es bien importante. Eso es bien importante y te voy a comentar. Hoy en día, los consumidores son los medios de comunicación. Eso es bien importante. Hoy todas las personas traemos un teléfono y fíjate, muchas noticias del mundo, si tú ves los noticieros, se dan ya a través de personas que andan en la calle grabando con su teléfono algo que ocurrió, un asalto en la calle, a veces una explosión, nos enteramos, la imagen nos la da una persona que iba caminando con un teléfono y grabó. Eso es decir, hace poco leía yo que en los 80s, para que tú te enteraras de una noticia, pasaban un día en los 80s. Es decir, el miércoles te enterabas de lo que pasó el martes. Hoy te enteras de lo que pasa 20 segundos después de que pasa. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que cada vez nosotros, como empresarios, como gerentes, como líderes dentro de una organización, debemos estar más preparados para reaccionar rápido. No quiere decir que inventemos, significa que tengamos la información a la mano, dispuesta, que hagamos una adecuada planeación para si algo sale mal, si hay un incidente, si hay un riesgo, si hay una crisis, poder informar adecuadamente a las personas. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque pues igual la información que llega hoy es falsa, es cierta, es alarmante, ¿verdad? Y nosotros podemos ser el vehículo de esa información como líderes, ¿sí? Hace poco decía el Papa en un mensaje que dio en la bendición esta que da todos los años Urbi et Orbi, ¿verdad? Que decía él que no debemos ser multiplicadores de incertidumbre los líderes. Y eso es algo bien importante. Nos llega mucha información,
A veces es información alarmante, pero imagínate un líder que esa información, sin filtro, sin reflexionar sobre el impacto que tiene, la pasa a los subordinados directamente, así sin filtro. Pues no, tenemos que estar conscientes que como líderes, lo que nosotros decimos, cómo lo decimos, impacta en el estado emocional de los equipos que dirigimos. Hoy en día, por ejemplo, ya se ha medido el impacto que las emociones que un líder transmite tienen en la productividad. Es un 30%, fíjate, 30% se afecta la productividad por cómo maneja la información un líder con sus seguidores. Ahora, se trata aquí de que percepción mata realidad, ¿verdad? No es lo que tú crees que has informado, es cómo percibe la gente de tu organización lo que está pasando, lo que estás diciendo. Muchas veces, tú con la mejor intención puedes dar un mensaje de una manera, pero las personas de tu organización o no lo entendieron, o no lo escucharon, o no lo leyeron, porque tal vez el medio, la forma, la frecuencia no fue la adecuada. Entonces, es importante. Percepción mata realidad. Es que ya les dije 10 veces. Es que no lo saben. Y si no lo saben, lo importante es que no lo saben. No cuántas veces se lo has dicho a la gente, ¿no? Eso es algo bien importante. Entonces, consideraciones, recomendaciones para los líderes de las organizaciones. ¿Sí? Debemos crear ambientes de trabajo. Como líderes, debemos crear ambientes de trabajo en donde la gente, fíjate la palabra que voy a usar, se atreva a tocar temas incómodos con nosotros. Y esto es bien importante en preparación para una crisis. Esto es súper importante. Por ejemplo, los mensajes que vas a planear dar al personal, pues antes explóralo con tu equipo de trabajo. Y ocúpate de que tu equipo de trabajo, cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo, se atreva a decirte, oiga, no, ingeniero, así no, se oye muy agresivo, se oye muy frío, se oye muy inadecuado. Tú debes gestionar como líder un ambiente de trabajo en donde la gente se atreva a decirte, ¿no? Que las cosas, pues, no se oyen bien, que no está bien explicado, que no son las palabras adecuadas, ¿no? Eso es bien importante, porque si no puede ocurrir lo que pasa luego en los ambientes políticos, ¿no? De que al líder todo el mundo le dice que sí a todo, y pues luego el líder se ve expuesto ante las masas diciendo cosas que pues, se podían haber evitado, ¿no? Y fíjate otra cosa, no es lo que digas, es lo que la gente entiende. Eso es muy importante. Y para blindar los mensajes, mi mejor recomendación es léeselo a alguien, díselo a alguien de tu equipo, a una persona de mantenimiento, a una secretaria, a un personal de línea. Léele el mensaje o dile el mensaje y después pídele, oiga, explíqueme a ver, ¿qué le acabo de decir? Explíquemelo con sus palabras. Pasa tus mensajes por ese filtro. Es súper, súper importante. Yo a eso le llamo blindar la comunicación. Pasar la comunicación por la prueba de fuego, ¿no? La otra es, como líderes, debemos ser percibidos como parte de la solución, no como parte del problema. Desafortunadamente, a veces no nos damos cuenta que los mensajes que damos preocupan más a la gente que hacer sentir a la gente que las cosas van a tener una solución, ¿no? Entonces, eso es bien, bien importante. Bien rápido te voy a explicar qué no hacer en una crisis y luego vamos a hablar, perdón, qué hacer en una crisis y luego vamos a hablar de qué no hacer en una crisis y después me voy a aventar un clavado así a cada una de las consideraciones para que te quede a ti súper claro lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer durante una crisis, ¿no? Primero, ¿qué es lo que sí se debe hacer en una crisis? Uno, hablar solo de lo que sabemos.
Es bien importante. Muchas veces nos llega mucha información, o no tenemos información y nos vemos tentados a hablar sin confirmar antes. No. En una comunicación en crisis es bien importante hablar solo de lo que tenemos evidencia. Y se vale decir, no sé. ¿Okay? Se vale decir, en este momento no tengo la información. Deme unos minutos y regreso con ustedes, ¿verdad? Ese es el paso número 1. El paso número 2 es explicar siempre lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con relación a la crisis que está ocurriendo? 3, mostrar empatía hacia las personas. Eso es bien importante. 4, decir qué estamos haciendo o vamos a hacer por los afectados de la crisis. Eso es bien importante. Y al final se recomienda dejar una nota positiva. Eso es algo importante. Ahora, no siempre se puede dejar una nota positiva. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay muertos, pues ahí no se puede dejar una nota positiva, ¿verdad? Llegaríamos hasta el punto número 4, pero si es una situación material, sí se puede dejar una nota positiva. Un ejemplo sería, imagínate que hay un incendio a un lado de la fábrica ocasionado por un equipo que nosotros acabamos de instalar para producción. ¿Qué sería? Imagínate, pues hay el incendio, llega un reportero, llegan personas a preguntarnos. Si sabes qué fue lo que ocurrió, hablar solo de lo que sabes, explicar, ¿sabes qué? Sí, ya lo estamos atendiendo, se está pagando. Lamentamos mucho que las personas que están en la planta de a un lado hayan salido afectadas materialmente, no hay heridos, ¿verdad? Se les va a compensar económicamente por las pérdidas y pues lamentamos mucho que haya ocurrido esto en el momento en que estamos en esta empresa creciendo, invirtiendo en el estado, invirtiendo en la ciudad, desarrollando a nuestra gente y pues ni modo, ¿verdad? Derivado de este crecimiento enorme que tenemos y de estas condiciones pues afortunadas para la empresa es que crecimos y desafortunadamente hubo un descuido que generó, te fijas, estoy dando un spin, se le llama un spin a dejar una nota positiva, ¿no? Bueno, pues se ocasionó el daño, pero lo van a arreglar y están creciendo y tal, tal. A veces se puede, a veces no. Ahora, ¿qué no hacer? Escondernos, que es una tendencia casi, casi les diría yo, natural. No debemos escondernos, ni negar la situación, ni decir mentiras, ni ser intuitivos o demasiado optimistas, ¿verdad? Hace unas semanas, el subsecretario de Salud, pues ya ante la presión de los medios de comunicación, oiga, pero ¿cuándo se va a arreglar esta situación del coronavirus? Máximo en 3 semanas. Eso fue hace 4 semanas. Entonces, es interesante no ser demasiado optimista. Y aparte, algo muy importante también es no informar hipótesis. A mí me tocó trabajar en Telnor, en el área de comunicación. Y entonces cuando había un problema, pues llegaban personas, ¿no? A entrevistarme. Yo como vocero de la empresa, pues tenía esa responsabilidad. Y a veces te hacen preguntas hipotéticas. Una pregunta hipotética es, oiga, ¿y el coronavirus pudo ser un ataque terrorista? Pues pudo ser, pues sí puede ser, pero yo no sé, o sea, es una hipótesis. Nunca informes sobre hipótesis. Eso es algo muy importante. No informar sobre una hipótesis. Hay una diferencia entre lo posible y lo probable. Claro, esto no se dice a los medios, ¿no? Ni a las personas en una crisis. Pero te pongo un ejemplo. Es posible que a mí ahorita me caiga un meteorito mientras estoy haciendo esta transmisión. ¿Es posible, sí o no? Pues sí, sí es posible. ¿Es probable? Pues no. Entonces ese es el problema de la hipótesis, de comunicar hipótesis, de que mezclamos lo posible con lo probable y no vale la pena incursionar en esos terrenos, que son terrenos pantanosos para cualquier vocero de una organización. Otro riesgo es enfocarnos solo en el aspecto legal de la crisis. Y les pongo un ejemplo, ¿no?
Si tú, por ejemplo, estás lidiando con un problema marital, por ejemplo, pues, ¿con quién vas? ¿Con un abogado o con un consejero matrimonial? Si vas con el abogado, ¿verdad? Pues el abogado, ¿qué te va a decir? No, pues divorcio, o sea, hay que divorciar. Si vas con un consejero matrimonial, va a tener otra visión. Eso se parece mucho al enfoque legal y al enfoque de recursos humanos, ¿no? Entonces, eh, es mejor tener un enfoque más humano durante una crisis que un enfoque estrictamente legal. ¿Qué pasa cuando la crisis fue generada por nosotros? Cuando nosotros cometimos un error y por el error que cometimos, metimos a la organización en una crisis. Bueno, hay recomendaciones bien sencillas. Primero, reconocer que fue un error. Y pues eso se hace así, ¿verdad? Lo siento, cometimos un error, informar lo que sucedió de una forma sintetizada, sin dar detalles de más, y contextualizar el error en una sana intención, ¿no? Por ejemplo, sería, pues sí, efectivamente, y se cometió este error porque estábamos tratando de ampliar la planta, estábamos tratando de instalar un nuevo equipo que nos va a generar más. O sea, siempre contextualizar por qué ocurrió el error. Generalmente hay en una empresa, pues siempre hay algo razonable detrás de una acción que se tiene, ¿verdad? Y pedir perdón. Es decir, lo lamentamos profundamente, ¿verdad? Y queremos pedir perdón por esta situación empáticamente. Ahora, todo un tema en este sentido que es tener una perspectiva comercial. Se me está acabando la pila de mi computadora, pero ahorita me la van a conectar. Hay una situación que tiene que ver con la perspectiva comercial que se maneja durante una crisis. Y es bien interesante todo esto, ¿no? Tener en cuenta que las empresas viven de la reputación, viven de su reputación. Entonces es bien interesante, como las empresas viven de su reputación, pues cuidar las palabras que se usan para no afectar la reputación de la empresa durante una crisis, ¿no? Eh, Les voy a platicar algo que ocurrió con algunas marcas que pues son clientes de nosotros durante este proceso de la crisis de que estamos viviendo del coronavirus. Ocurrió que desafortunadamente, ¿verdad? Las empresas puede ser que pues entraron a este tema de la información. Yo les confieso, a mí hace un mes me mandaron una encuesta de Mexicali, de una asociación de recursos humanos que se llama ERIVAC. ¿Qué están haciendo ustedes por el tema del coronavirus? Mi respuesta fue, nada. Yo no me esperaba que esta situación fuera a desencadenar en lo que está ocurriendo. Y bueno, eh, en este tema del coronavirus, comercialmente hablando, ¿qué es lo mejor que pudiera hacer una marca? Un restaurante, una empresa manufacturera. Comercialmente hablando, lo mejor que puedes hacer es comunicar que para la empresa la seguridad de la gente es lo mejor. Y fíjate lo que estoy diciendo. Puedes pensar tú que eso es como darse un balazo en el pie, como decimos comúnmente, ¿no? Pero no es así. A la larga, esa postura es lo más sano para la organización. Uh, Algo también bien interesante es que la crisis nos puede traer aspectos positivos. Pregúntate, ¿cómo nos puede fortalecer esta situación que estamos viviendo? Como empresa, por ejemplo, ¿cómo nos puede fortalecer al aprender a trabajar a distancia? ¿Cómo nos puede fortalecer el hecho de que tengamos que renovar la manera como estamos entregando nuestro servicio? Eh, de toda crisis puede surgir una oportunidad. Y entonces eso es algo interesante también que puede ocurrir durante esta crisis. 6 recomendaciones bien rápidas
sobre la información. Fíjate, en una crisis informa rápido, pero informa cierto, o sea, lo verdadero, lo que ya verificaste, pero trata de informar rápido. ¿Por qué rápido? Hay una razón. Todo tiene una razón en la vida, ¿no? Los vacíos de información se llenan con rumores y especulaciones y no quieres tú eso, por ejemplo, en tu personal. Entonces, lo más rápido que puedas, informa a tu personal. Sé preciso, no especular, no hipotetizar, no minimizar. Sé creíble, es decir, apégate a los hechos. Sé empático, ¿verdad? Ahorita la gente tiene miedo. A veces son miedos infundados, absurdos, pero la gente tiene miedo y tienen derecho a tener miedo, a no comprender a la primera, porque cuando tenemos miedo, ¿qué pasa? La sangre se nos va de aquí a las piernas. Entonces, la gente, oye, pues ya les expliqué, pero no entra la información, es por el miedo. Entonces hay que ser empáticos en ese sentido. Promover acciones responsables y mostrar respeto. Eso es algo muy importante, ¿no? A lo mejor tú dices, ay, es que la gente ya les explicamos que se laven las manos y no lo hacen y son unos bla, 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 bla. No, hay que tratar de mostrar respeto. Voy a concluir con los pasos para la planeación del manejo de comunicación en crisis. Te recuerdo que voy a dejar un espacio al final para contestar algunas preguntas que puedan ustedes mandar. Pero bueno, vamos a entrar a estos pasos, ¿no? El paso número 1, tú como una organización, debes estar consciente de que durante una crisis necesitas, fíjate bien la palabra que estoy usando, sobre todo depende del tamaño de la organización, ¿no? Mientras más grande, pues más la necesidad. Necesitas crear un equipo de manejo de crisis. Es decir, un grupo de personas que cuando surja una crisis, estén preparados para lidiar con lo que se requiere. Y cuando digo que estén preparados, me estoy refiriendo a que estén capacitados, ¿no? Para lidiar con esto. Esto requiere presupuesto, requiere que pues lo comentes con tu director general, que se asignen recursos. Por eso empezamos desde arriba, porque hay que convencer a los jefes, ¿verdad? De que se requiere tener este equipo y que dada una circunstancia de crisis, pues vas a tener que sacar a este equipo a lo mejor 1 o 2 horas diarias de operación para que se concentren en la comunicación de la crisis. Y esto es bien importante. Otro aspecto súper importante es identifica el marco legal y estúdialo. O sea, tú tienes que saber legalmente qué terreno pisas si hay una crisis. ¿Qué puede ocurrir si hacemos mal esto, si hacemos bien esto, ¿no? Y haz un presupuesto, o sea, prográmalo para estar a lo mejor cada año, ¿verdad? Haciendo retomando este tema con este equipo de manejo de crisis. Paso número 2, mantén un plan sencillo. Y tienes que ver diferentes escenarios, ¿no? A lo mejor, oye, ¿qué pasaría si hay una explosión y mueren 30 personas adentro de la planta de producción? Ese es un escenario. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este plan sencillo, pues es un plan de comunicación clara y simple que tú vas a hacer para los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, lo primero es mantener esta comunicación, dado un escenario, clara, sencilla. 2, que cada quien sepa qué decir o que nadie debe hablar más que fulano de tal sobre cuando ocurre un accidente, cuando ocurre esto. Ese puede ser una buena estrategia, ¿no? Crear también una estructura de organización dentro de la organización para cuando hay una crisis. Es decir, por ejemplo, que el equipo de manejo de crisis tenga, se le llama derecho de picaporte, ¿verdad? Con el director general. Bueno, cuando hay crisis, estos cuates pueden entrar a mi oficina rápido a informarme de situaciones y yo rápido les resuelvo también. Se crea una organización especial mientras dure la crisis, en donde hay una comunicación directa entre el director general y el equipo de comunicación en crisis, ¿no? Y también
es interesante que a cada área de la organización se le dé un plan de contingencia de bajo ciertos escenarios qué tiene que hacer cada departamento, ¿no? Puede ser desde el plan de evacuar la planta o no informar a nadie de reporteros que vengan o lo que sea, ¿no? Y entonces es bien interesante, tú puedes decir que a lo mejor esto es una obviedad, no lo es. Mantener un plan y un plan sencillo es muy importante en una crisis de comunicación, porque cuando hay una crisis de comunicación, hay mucha emoción, hay mucho miedo. Y entonces hay el miedo es una emoción que desafortunadamente no nos deja pensar con claridad. Entonces, mantener ese plan sencillo va a ayudarnos, sobre todo a los equipos que no están tan en contacto con este tipo de información, a saber qué hacer. Entonces, este paso es muy importante. Paso número 3, haz pruebas. Yo siempre, y esto lo tengo súper comprobado, cuando yo estuve como vocero de Telnor en este caso, cada año hacíamos simulaciones, hacíamos pruebas de, oye, ¿qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si un incendio? ¿Qué pasaría si un terremoto? ¿Qué le vamos a decir a los clientes? ¿Qué le vamos a decir a los proveedores? ¿Qué le vamos a decir a los empleados? Hacer actuación de roles, o sea, lo que se conoce comúnmente como un role play, ¿verdad? A ver, imagínate que tú eres la persona y te van a entrevistar y entonces pones a un compañero a que te haga preguntas. ¿Cuáles preguntas? Ya lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Pero idealmente las peores preguntas, las más complicadas, que te las pregunten para que esto te va a permitir, entre otras cosas, identificar si las personas que son miembros del grupo de comunicación en crisis son las adecuadas, si son empáticos, si, por ejemplo, cuando hay una crisis pueden mantener la calma, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Y cuando haces también pruebas, puedes ir ajustando, ¿verdad? Eso es bien interesante. Paso número 4. Actúa rápido, pero bien. Yo, como te podría transmitir esto mejor, creo es así. Ponte métricos, ponte métricos. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una prueba de si podemos desalojar el edificio en 10 minutos. Y haz una prueba, haz una simulación. ¿Para qué? Para que, dado el momento de una crisis, puedas actuar rápido, pero bien. Paso 5. Comunica a todos. ¿Te acuerdas del diagrama que te ponía yo de los diferentes públicos? Pues comunica a las personas de cada ciudad, por ejemplo, si tienes instalaciones en diferentes ciudades. Oye, si ocurriera algo con empleados tuyos y hubiera que llamar a sus familias, ¿tienes los teléfonos de las familias de tus empleados? A los clientes, por ejemplo, ¿cómo le comunicarías a los clientes que hubo un problema de seguridad, por ejemplo, en el producto que te compran? ¿Cuál es la mejor manera? Pues no te esperes a que exista la crisis, mejor de una vez diseña un mensaje, ¿verdad? Para ese escenario. A los medios de comunicación, si es una empresa grande y hay un problema serio, pues van a venir reporteros. ¿Qué les vas a decir? Y a la comunidad. Paso número 6, considera todos los canales y no necesariamente tiene que ser un canal electrónico, no el correo, el teléfono, pues ya sabemos que son los usuales. Pero ¿qué pasaría si se va la luz? Una crisis puede ser un terremoto. ¿Qué pasaría si no hay energía eléctrica? Por lo tanto, pues no hay internet en la planta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos comunicaríamos? En Telnor teníamos un grupo de 6 personas que cada persona le daba un mensaje a 6 y cada uno de esos 6 le daba el mensaje a otros 6 y cada uno de esos 6 a otros 6. Y en 5 escalones podíamos comunicarle un mensaje a 1,296 personas en menos de 10 minutos. Sin energía eléctrica, sin teléfono. Claro, si había cercanía, ¿no? Entonces es interesante prever todos estos escenarios. Y cierro con esto.
piensa en el futuro. Por ejemplo, muchas empresas en estos días de la crisis no piensan en qué le van a decir a sus clientes cuando todo esto pase. ¿Cómo van a recuperar la confianza? Esto no va a durar toda la vida. Entonces, nosotros ahorita ya deberíamos estar planeando lo que le vamos a decir a nuestros clientes para recuperar su lealtad, su confianza, su consumo. Esto va a llegar. Puede ser en una semana, en 2, en 3, en 6. Para cada empresa puede ser diferente. ¿Qué le vas a decir a los clientes, a los proveedores, al gobierno, a tus accionistas? Hay que planear los comunicados por adelantado. Voy a cerrar con una frase y ahorita vamos a llegar a las preguntas. No sé si ya tengamos por ahí algunas preguntas, pero hay una frase que a mí me gustó mucho, que dice, el fracaso nunca se improvisa. Un fracaso se construye. Esta frase la dijo un filólogo. Un filólogo es una persona que estudia las palabras, el significado de las palabras. Se llama Joan Foster, es español. Y me gusta mucho esta frase, pero me gustaría parafrasearla, ¿no? Y decir, hablando de comunicación en crisis, ¿verdad? Que una comunicación en crisis nunca se improvisa, siempre se construye. Es decir, antes de la crisis, antes de que la cosa se ponga fea o más fea de cómo está, tenemos que trabajar en planear qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, para poder tranquilizar a nuestro personal, para poder tranquilizar a nuestros clientes, ¿verdad? Mantener la confianza que ellos tienen en nosotros, porque como les decía, esta situación pues va a pasar. Yo hace tiempo estaba escuchando un programa de radio y estaban entrevistando y analizando, si ustedes recuerdan, hubo un piloto de aviones que acuatizó en el río Hudson en Nueva York. Y los invito a que después de esta experiencia lo busquen, está en internet, obviamente, hoy todo está en internet, ¿verdad? Y busquen el diálogo del piloto con el que estaba en la torre de control. Con qué calma la persona de la torre de control y el piloto tuvieron esa conversación. No me puedo imaginar un escenario más caótico y más crítico que ese escenario. Y si tú observas la tranquilidad con que se manejó la crisis en esa situación, tanto por parte del piloto como por parte del operador de la torre de control, pues te das cuenta de que no improvisaron. Son personas profesionales, preparadas para eso, que ensayaron ese tipo de escenarios muchas veces, ¿verdad? Seguramente rogándole a Dios nunca estar ante un escenario de ese tipo. Pero ¿qué pasa cuando lo ensayas? Que cuando llega la situación, pues obviamente tu respuesta es mejor. Entonces, pues vamos a citar a Joan Fuster, ¿verdad? Este español que nos dice, un fracaso nunca se improvisa, un fracaso se construye, pero viéndolo desde el punto de vista positivo sería, un éxito nunca se improvisa, un éxito se construye. Entonces, pensando en eso, pues vamos a enfocarnos sobre todo en la parte de planear, de trabajar. El día de mañana, como les decía, a la misma hora, a las 3, vamos a dar algunos ejemplos, aplicaciones. Les voy a platicar ahora sí que casos de la vida real, ¿verdad? De cosas que han ocurrido con empresas y cómo han manejado la información. Casos exitosos, casos problemáticos, que de alguna manera los pueden poner a ustedes en contextos similares a los que estamos viviendo, pero que nos pueden ayudar a resolver situaciones. Tenemos una pregunta aquí que nos mandan que dice, ¿cuál es la recomendación para manejar los mensajes que se pueden generar en redes sociales que afectan a la reputación de la empresa? Qué interesante pregunta.
Curiosamente, el día de hoy, en la mañana, platicaba yo de esto con Elena Velasco, mi socia. Y es bien riesgoso el tema de las redes sociales, ¿no? Porque cuando es un tema abierto, por ejemplo, eh, piensen por decir algo en Facebook. Cuando hay total libertad de que cualquier persona puede escribir lo que sea ahí, pues es un riesgo, es una bomba de tiempo. Mi recomendación es crea un canal privado. Por ejemplo, un lugar para tu empresa en donde tú puedas decir quién entra, quién no, ¿verdad? Por ejemplo, solamente para empleados de la organización y en donde tú, como las personas pues son empleados, ¿verdad? Y están entrando con sus nombres, pues ya no puedan tener acceso a lastimar la reputación de la organización, sobre todo en estos momentos, ¿no? Esa sería mi recomendación. Si no se puede llegar a ese control, si tú no puedes manejar ese control de acceso o que la persona en un momento dado se sienta exhibida, si se habla mal de una organización, pues muchas veces es mejor no poner a la organización expuesta en un medio en donde no se tiene ese control, ¿no? Yo no lo recomendaría. Recomendaría que se haga solamente si puedes tener ese control. ¿Por qué? Pues es súper interesante, ¿no? El mismo Joan Costa, que les platicaba, es la persona esta que nos ayuda a definir lo que es una empresa a través del tema de las conversaciones. Él explica pues que la reputación de una organización, el prestigio, la imagen de una marca, pues es de lo que vivimos. Esto opera en las empresas como en las personas, ¿no? Piensen ustedes un profesionista, un médico. El manejo que él haga de su imagen personal, de su reputación personal, pues es de lo que él come. Los clientes van a ir a verlo, los pacientes van a ir a verlo en función de la reputación que tiene como profesionista. Entonces, si una persona, a nosotros nos toca, por ejemplo, hay empresas que pues nos tienen mucha confianza y ocasionalmente nos piden que les ayudemos a filtrar candidatos para puestos importantes como directores comerciales, tal. Y nos dicen, pues pon tú el letrero en los medios, en las redes sociales, para que a mí me mandes nada más a los 5 mejores. Y entonces nos empiezan a llegar a nosotros currículums. Y es interesante ver cómo hay personas que pues, nosotros nos llega un currículum Juan Pérez. Nos ponemos Juan Pérez ahí en el Facebook y salen cosas horribles dentro de a veces de la página personal de Facebook de esta persona. Entonces, muchas veces con ver eso, pues ya ni nos vamos a leer el currículum. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que mañana a las 3 de la tarde vamos a tener una presentación, un webinar, que es la continuación de este tema, donde vamos a ver aplicaciones prácticas. Y los que quieran la presentación me pueden mandar su correo electrónico a alejandro@chavarinvelasco.com o escribirlo aquí en el Zoom. Ahí queda registrado en los comentarios. Escriban sus correos electrónicos y nosotros con mucho gusto hoy mismo les mandamos la información de la presentación que estamos dando. Pues muchas gracias y espero verlos mañana a las 3 de la tarde.